La dependencia emocional es una adicción no convencional. Siempre estoy buscando la validación y la aceptación, y el resultado de esto me genera paz o conflicto. Y para no detonar a la otra persona que Correcto. ante los estímulos más mínimos genera una reacción exagerada y desproporcionada de la situación, Correcto. volviéndose la conducta, dentro de todas luces, tóxica. Imagina una niña de 8 años. Llega a su casa después de vivir una situación en la escuela terrible. Llega buscando el consuelo de papá o de mamá. Papá le dice: deje de llorar. Por eso no se llora. La niña se seca sus lágrimas y continúa. 30 años después, se vuelve una mujer adulta. Por supuesto, le cuesta aceptar ayuda, le cuesta expresar sus emociones. Hoy vamos a hablar de todas estas situaciones que nosotros normalmente normalizamos. De esas situaciones que muchas veces hoy en día las mencionamos como tóxicas. Lo que muchas veces aceptamos sin darnos cuenta. El término no me gusta mucho. O sea, yo creo que hoy en día, con todo esto de las redes sociales, este término de toxicidad se ha vulgarizado, prostituido. ¿Verdad? Es una palabra que queríamos decir. Sí, prostituido. ¿Verdad? Se ha generalizado, y hoy incluso cualquier cosa que de repente nosotros vemos señalamos como tóxico. ¿Verdad? Cualquier cosa que incomoda esto. Sí, ya me estás interrumpiendo, ya sos un tóxico. Ajá. Ya estás haciendo esto, me estás haciendo caras, me estás viendo mal, ya soy un tóxico. Entonces comenzamos a generalizar todo este tipo de términos. Hoy quisiéramos siempre desde esta perspectiva, desde nuestras perspectivas, de nuestras experiencias, hablar sobre ello. Tratar de dar algunas luces, tratar de dar algunos conceptos, tratar de compartir un poquito nuestras experiencias también, y que de una u otra manera les pueda ayudar a todos ustedes. Recuerden suscribirse, recuerden darle la campanita, recuerden ahí siempre seguirnos, y todos los sábados están saliendo estos episodios para que nos puedan seguir. Gracias por los comentarios que nos han compartido, tanto en YouTube y en Spotify. Volviendo a la parte de la toxicidad. Sí, es un término prostituido, pero también creo que no estamos claros en lo que es tóxico y en lo que no es tóxico. Ricardo, para vos, dentro de tu práctica profesional, fijo, te ha llegado alguna paciente y te ha llegado con: mi compañero de trabajo es tóxico, mi mamá es tóxica, mi novio es tóxico. Todo el mundo tiene alguien tóxico en su vida. Y previo a ya traerlo es, primero, para vos, ¿qué sería algo tóxico? Bueno, cuando nosotros incomodamos a las personas de una forma profunda, ¿verdad? Buscando la manipulación, buscando menospreciar, humillar, hacer sentir de menos, de repente, por las heridas que traes de la infancia, que creo que las heridas es un tema que tiene que salir a relucir en ese sentido, pero ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para poder identificar estas situaciones tóxicas? Porque cuando hablamos a nivel clínico de toxicidad, lo que hacemos referencia es a aquellos abusos o cuando apretás los límites del respeto mutuo hacia las demás personas, ¿no? Tomando en consideración la empatía y tomando la consideración la capacidad que yo tengo de querer ayudar al otro. Okay. Es decir, que de una u otra manera las experiencias que yo he vivido, así como la historia de nuestra niña, que de repente estas historias que nosotros o estas experiencias que nosotros vamos viendo en el niño, de una u otra manera va marcando nuestra manera como nosotros nos vamos a ir relacionando con las demás personas. Y muchas veces ahí donde comenzamos a crear este tipo de creencias, nuestro sistema de creencias, que vamos como normalizando. Y yo creo que ahí va viendo mucho de repente cuando estas personas no son conscientes o son conscientes de ese daño que están haciendo, ya sea en sus relaciones. Yo creo que aplica para de ambas vías. Creo que hay personas que no son conscientes del daño que hacen, y en otras formas sí son, y casi que se sienten orgullosas. Pero ese es un temita que vamos a ir desarrollando. Para un autoexamen, preguntémonos 3 preguntitas básicas. ¿Esta persona o esta situación me hace sentir pequeño? Es decir, hay personas que nos minimizan,
que para llevarse con nosotros necesitan ver si tu celular es mejor que el mío, o tú le cuentas una experiencia y Mauri, por eso estás triste. Si supieras lo que a mí me ha pasado. Y automáticamente como que de repente nos hacen sentir pequeños. Esa es primera pregunta. Desvalorización. Desvalorización, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú en esa interacción o ese ambiente? El segundo aspecto es si constantemente tú tienes que dejar de ser tú para poder vincularte o ser parte de esa experiencia. Por darte un ejemplo, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que creo que eso tiene mucho que ver con lo que llamamos caminar sobre cáscaras de huevo. Correcto. El término de cáscaras de huevo. Correcto. O en alitas de cucaracha. De cucaracha. Sí. Pero para poder aclarar un poco eso, ¿cómo sería ese cáscaras de huevo, esas alitas de cucaracha? Yo creo que ya si lo vemos en términos formales es estar hipervigilante. Constantemente en alerta porque todo lo que yo haga te tiene que agradar. Sí. ¿Verdad? Yo no puedo hacer nada porque voy pensando, y esto es se da hasta en los ambientes de trabajo, donde no voy a ir con esta camisa porque es que Ricardo la va a ver y me va a hacer una crítica, o no quiero hacer este tipo de actividades porque entonces Mauricio va a pensar X cosa, y constantemente estoy buscando aceptación. Validación, aceptación y validación. Hay un abandono, ¿no? Sí, para no detonar a la otra persona que Correcto. ante los estímulos más mínimos genera una reacción exagerada y desproporcionada de la situación, Correcto. volviéndose la conducta, dentro de todas luces, tóxica. Correcto. Y la tercera pregunta, La tercera pregunta sería, esta situación, al salir, por ejemplo, hay personas que tú las ves, tú interactúas con ellas y tú ya te sientes mal, ya sientes un aumento en el cortisol, ya empiezas a sentir tensión, la ansiedad, malestar estomacal. ¿Qué te genera esta persona? ¿Ansiedad o esta circunstancia? ¿Ansiedad o paz? Cuando tú estás cerca de esta persona o de esta situación, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Yo soy creyente de que el cuerpo es sabio Habla. y te da algunas respuestas. El cuerpo al habla. momento de vincularte, ¿verdad? El cuerpo Definitivamente. habla. Ahora, para que nosotros hablamos de toxicidad en esta era donde todo es tóxico, donde todo hace daño, creo que necesitamos retroceder y hablar de la vinculación humana desde el conflicto. Porque nosotros podemos tener conflicto y no necesariamente nos odiamos. Ok, entonces ahí creo que es bien importante aclarar, ¿verdad? Porque de repente tal vez alguien te puede hacer una crítica, alguien te puede hacer un señalamiento. Y aquí estas tres preguntas que Donald ha expresado es como un semáforo que podemos nosotros tener para ver si esa relación me está generando un nivel de toxicidad o si esta persona o esa situación es algo tóxico. Porque estamos hablando, solo recapitulando, de repente la persona me minimiza. Hay desvalorización. O hay una desvalorización. Siempre estoy buscando la validación y la aceptación y el resultado de esto me genera paz o conflicto. Porque si después de hablar con Donald yo quedo con una situación de conflicto, drenado, agotado, entonces ahí hay una alarma. ¿es mi zona segura, sí o no? Correcto. Ok. Pero Ok. yo creo que en realidad lo que la gente quiere escuchar es, de nosotros tres, ¿quién es el más tóxico? Bueno, ya llegamos a una conclusión. ¿va? Bueno, hemos llegado a una pequeña conclusión a mi derecha y a mi izquierda. No, ¿verdad? A ver, él es el sano. A ver, Mauricio es el equilibrado. Lo que sucede es que siempre hablamos de las cosas como un espectro, ¿no? Y entonces, Sí, claro. por un lado tenés esta situación de, ¿cómo le llamarías? No sé si le decimos abuso inmediatamente, pero alta exigencia, ansiedad excesiva, constante supervisión, constante como hipervigilancia, pero en el sentido de acusatorio, ¿no? No solo hipervigilancia como de por qué me equivoco, pero estás haciendo las cosas bien, por qué no hiciste esto, por qué no Estoy hiciste ahí aquello. insistiendo. Encima, ¿no? Como esa... Hostigando. Esa es la palabra, Correcto. hostigamiento. Y luego tenés el otro lado, Que es la pasividad. La pasividad. De no comprometerse. Yo creo que... falta de reciprocidad afectiva, tal vez. Creo que hay una falta de compromiso. Sí. Dependiendo del tema y del vínculo. Del ¿verdad? vínculo, porque hay personas que de repente no se involucran porque saben que eso le va a causar daño. Correcto, de acuerdo. Entonces ya lo hacen de una manera manipulativa, o sea, ni te determino, ni te Correcto. veo, de repente porque sé que eso te afecta. Claro. O sea, ya viene esa
La intencionalidad. La intención que voy a Correcto. tener de hacer esa conducta. Y ahí es donde surgen las heridas de la infancia, por ejemplo, que eso es un modelo que a mí me gusta bastante, en realidad Sí. de vez en cuando lo uso con algunos pacientes en el tema de las heridas que vos tuviste, cómo determinan la conducta futura y muchas veces volviéndola, digamos, tóxica o patológica. Claro, fíjate que está este psicólogo que se apellida Young, que él dentro de la terapia cognitivo-conductual ha desarrollado la terapia de los esquemas, donde él habla acerca de las experiencias adversas infantiles, a quienes él llama, o esta autora llamada a Luis, la autora del libro de las 5 heridas que no te dejan ser uno mismo, Sí. Luis algo, se me olvida el nombre, ¿verdad? Pero ella no es psicóloga, pero sí plantea estas circunstancias a las que uno de ser humano se enfrenta. Rechazo, humillación, abandono, vamos a ver, injusticia y vamos a ver, se me olvida la quinta, vamos a ver. Traición. Traición y traición. Son situaciones a las que muchos seres humanos se enfrentan y en efecto sí generan una modificación en la conducta. Por darte un ejemplo, si yo aprendí que mi entorno primario, mis padres, mis hermanos, eran un lugar inseguro, si yo vengo y le digo a Mauri, mira, ¿será que puedes pasar por mí a las 3 de la tarde? Si yo ya vengo con esta herida de la traición, donde fui abandonado, donde mis padres no cumplían con lo que prometen, con ese rol, entonces Mauri me va a decir, cheque Donald, yo paso a las 3 y voy a estar yo a las 2:50. Mauri, pero sí vas a pasar. 2:55. Mauri, pero ¿por dónde venís? Y empiezo yo a presionar al otro, A hostigar. pero porque no confío en él. Sí. Y no es igual a querer confirmar, te escribo a las 2 de la tarde, hey, recordándote algo que ocupes, o verdad. Yo creo que aquí es bien importante. Liz Bourbeau. Liz Bourbeau. Yo creo que aquí es bien importante. No confía, no es en la persona per se, no confía en la situación. La situación le hace recordar, esas son las experiencias traumáticas, esa situación le hace recordar esa herida, ese dolor y va a actuar en base a eso. Correcto. Porque surge desde la inseguridad, Correcto. desde Correcto. la inseguridad personal. Correcto, pero no es que en sí que es con Ricardo, no confío en Ricardo, Claro. no confío en la situación porque me hace recordar. Claro. Y es que es en general, se vinculan así Así, para todo. todo. Para todo. Donald tiene un cuento bien bonito que estaba compartiendo con nosotros antes de cámaras que me gusta mucho, el príncipe y la golondrina. El príncipe y la golondrina. Es un cuento de cómo funcionan las relaciones de pareja, pero también es un cuento de cómo funciona el apego, ¿no? Porque cuando estamos apegados a una persona de una forma insana, esto nos lleva a exagerar las cualidades del ser amado y nos lleva a quererlo tener como en una especie de cárcel de oro, donde yo busco, el cuento se va desarrollando al punto de que él es un príncipe. Vamos que a busca, dar el minuto del cuento. El minuto del Por cuento. favor, música de cuento. Sí. Vale. Entonces, hoy sí, cuéntanos, había una vez. Un príncipe que se sentía solo. Llegó una golondrina a quien él decidió cuidar, a tal punto que le construyó una casa y le puso un candado. Después le robó la libertad y la golondrina falleció. Él le echaba la culpa a todo el mundo, pero nunca se responsabilizó de haberle quitado la felicidad y la libertad a la golondrina. ¿Y el príncipe qué obligaba a hacer a la golondrina? La obligaba a tener que cantarle porque a él le hacía feliz y ella prácticamente tenía que acoplarse a lo que él quería. Esto puede darse en relaciones de género, independientemente de hombre a mujer o de mujer a hombre, porque no existe un género para la toxicidad. Creo que todos podemos llegar a ser tóxicos en algún momento, ¿verdad? Pero tenemos que platicar de algo bien puntual. Para mí algo tóxico es algo que me hace daño, es algo que me hace sobrepensar, que me lleva a tener que vivir hipervigilante, en constante búsqueda de aprobación y me enferma. Porque las relaciones o los trabajos lo podemos ver. O sea, ¿cuántas personas no tenemos que llegan a nuestra consulta con estos síntomas? Muchos. Mauri, una consulta. Cuando llega alguien y te dice, es que mi novio o mi novia es tóxica, porque todo el tiempo quiere que le diga dónde estoy.
y si me tardo 3 horas en llegar a la casa de la hora que le dije, entonces ya me está llamando. Pero no cuenta que hay un antecedente de infidelidad, que hay esto, lo otro. Ok, es que ahí es donde tenemos que entender, ¿verdad? Para todo, como bien decía Ricardo, hay un espectro, ¿ok? Y muchas veces el problema cuando nosotros decimos que hemos prostituido esta palabra es que normalmente hoy generalizamos y toda conducta la señalamos como algo tóxica. Muy bien es cuando comprendemos, hay ciertas conductas, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo en un país donde hay una sociedad que es bastante violenta, donde de repente hay una situación, o sea, hay una razón por la cual Correcto. es como cortesía, mira, nos vemos, ahí te aviso cuando llegue en casa, solamente Correcto. para una cortesía. Correcto. Pero si ya es una, de repente de querer saber, donde de repente estamos poniéndole el GPS a escondidas, Correcto. donde de repente estamos metiendo de repente algún dispositivo en el carro para saber, o sea, ya estamos llevando ese nivel o esa conducta a un patrón, a un Correcto. nivel que es completamente insano, enfermizo, donde mis creencias, y ahí es bien interesante porque la persona tóxica no se da cuenta de lo que está haciendo. La persona tóxica, así como en la historia del príncipe, cree que lo que está haciendo es bueno, cree que lo que está haciendo es para proteger, cree que lo que está haciendo no hay nada de malo. Correcto. Pregunta, Ricardo, dentro de la parte neuropsicológica, ¿qué hay de aquellos padres tóxicos y el efecto hacia los niños? En los episodios pasados hablábamos acerca de la madre helicóptero y de hecho del rol de este padre que puede llegar a ser ausente. ¿Qué hay de estas conductas en papá y en mamá, el efecto en los niños? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Te lo voy a poner así. Este efecto es tan prioritario a nivel del sistema nervioso que afecta no solamente a niños, sino que a adultos por igual. Okay. En el tema nosotros sabemos que el sistema nervioso central busca la eficiencia. Eso significa que busco automatizar, encontrar patrones para ahorrar. Okay. Eso es lo que él quiere. Y entonces el cerebro en situaciones de maltrato, dígase niños, específicamente lo que estamos mencionando ahorita, dígase adultos también, ¿verdad? Okay. Que tienen relaciones de maltrato. Okay. En esta necesidad de priorizar, el cerebro busca la supervivencia. Eso significa que de repente yo puedo estar en una relación de mucho maltrato profundo, pero es muy difícil para mí salir de ahí porque la conexión que el cerebro hace con ese centro de reforzamiento es muy fuerte y previene que la persona pueda salir fácilmente. Y es las situaciones que muchos pacientes dicen, estoy en una relación de maltrato y no puedo salir y quiero salir, y estoy en esta intermitencia de salir de la relación, regresar a la relación, salir de la relación. Hay una publicación muy interesante hecha por Álvarez y Manjares en el 2019 que explica estos mecanismos neurobiológicos a nivel de circuitos. Nosotros sabemos que la corteza prefrontal, la ínsula, producen neuroadaptaciones a nivel de recompensas, de sistema de recompensas, sistemas motivacionales y control ejecutivo, que se mira afectado generando un efecto psicobiológico de lo que nosotros llamamos dependencia emocional. Y lo que vos estás diciendo es básicamente un circuito de drogas. ¿Entendés Sí, lo que es una adicción? Es una adicción. Estas personas se vuelven adictas a este nivel. Es que la dependencia emocional se trabaja como una adicción. Como una conducta adictiva. Es una adicción no convencional, porque Correcto. no hay ningún tipo de sustancia per se, pero sí hay una conducta y un comportamiento que hace que ese refuerzo esté haciendo ese reforzamiento, ese circuito de recompensa que hace que genere ese comportamiento. Y se vuelve un patrón compulsivo de conducta. Correcto. En donde la persona, despegar de eso, se vuelve en contra de la inercia de tu mismo sistema. Y ahí es donde muchas veces también, no sé si a ustedes les ha sucedido que llegan algunas personas que dicen, fíjate que salí de esta relación tortuosa, conflictiva y todo, y de repente se involucra en otra relación y es una relación igual, Sí. similar, el mismo patrón, porque está teniendo ese patrón de comportamiento. Y cómo no se dan cuenta muchas veces, ¿no? Muchas veces tú le dices así como que, oíme, pero me da la impresión que la mayor parte de tus parejas tienen estas características. Correcto. Y es así como, pues nunca lo había No pensado. lo había visto, correcto. De hecho, ahorita mencionaban ustedes, hay un término que es psicoanalítico en realidad, que es la compulsión a la repetición, que decía Papi Freud que
el ser humano tiene se propone como que hay un gran imán, ¿verdad? Y como que uno va caminando y uno simplemente se ve atraído a este tipo de cosas. Hoy estamos hablando de por qué normalizamos lo tóxico. En realidad, esto sí puede ser una respuesta por la búsqueda de patrones que nosotros tenemos, en donde si en mi infancia mis padres constantemente me utilizaban como árbitro, si constantemente yo era el apoyo emocional de mis padres, si constantemente yo era una persona a quien me tocaba resolver desde pequeño con las cargas de adulto, es muy probable que la única forma que yo tenga conocida para poder vincularme con los demás sea siendo el sostén siendo el sostén de la relación. Automatizando la conducta que aprendiste, porque el cerebro no siempre se queda donde hay bienestar, se queda donde está la costumbre del donde proceso está la repetición. automático. Correcto. Porque, de hecho, se popularizaba mucho esta frase en redes sociales de todos aceptamos el amor que creemos merecer, pero eso no es verdad. Nosotros eventualmente terminamos aceptando el amor que conocemos, lo que lo normalizamos, pero no lo que creemos que nos merecemos necesariamente. O sea, yo no me merezco que me estén trompeando, pues. Pero es lo que buscamos muchas veces de forma repetitiva. Porque, ¿no? es lo que aprendimos. Ahí es donde tenemos que aclarar cómo algunas frases románticas empiezan a producir sesgos. Correcto. En ocasiones. Y ahí sí nosotros sería interesante eso, tener un programa específicamente para identificar todo ese nivel de sesgos, pensamientos, de redes sociales, pensamientos irracionales que vienen en las canciones románticas. Sí. Que vienen esas canciones donde de repente son esas canciones tan... O en las novelas. En las novelas, y sería bueno tenerlo eso presente para un próximo, para específicamente ver cómo, porque ¿qué es lo que sucede? Imagínate si estamos hablando que el cerebro aprende a través de repeticiones y todo, ¿qué pasa si yo estoy escuchando una canción de la misma manera, ¿verdad? Sí, es que eso es donde una realidad. La factura, no, mentira, no. O sea. No, pero eso es cierto. Sí, mira, sí. Para hablar de lo que nosotros vemos como tóxico, hablemos de lo que hace daño. O sea, hoy en día es muy conocida esta frase de no, es que yo no quiero que mis hijos tengan que sufrir o que pasen por lo que yo pasé. Normal, comprensible, pero tampoco puedo tener yo a mis hijos o a mis hijas en una burbuja donde no se enfrenten al estrés de la vida. Claro. La sobreprotección también es tóxica. Acuérdense que lo que habíamos platicado ya en los episodios anteriores, que hablaba eso, ¿verdad? Que de repente qué es más enfermizo, ¿verdad? Muchas veces, y la sobreprotección puede llegar a afectar enormemente. Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relaciones tóxicas, sentimentales, románticas, ¿verdad? Pero también en relaciones familiares. Correcto. Dígase primos, tíos, padres, incluso muchas veces, ¿verdad? Hermanos. En amistades manipuladoras. Correcto. La amiga que siempre te hace sentir como que vos tenés la culpa de los problemas que están pasando en su vida. Correcto. Y constantemente te cela y no te permite tener otros amigos para tener como el control de tu tiempo, ¿no? Correcto. Y eso lo vemos en las series de televisión, se miran esos personajes, esos roles donde de repente, y recuerden que es a través de la repetición. Y es porque te quiero que hago esto. Sí. Correcto. Esa es la excusa que es más común. Mira, ahorita que Mauri mencionaba lo de las canciones, ¿verdad? Yo pensaba como en estos vínculos familiares, pero de igual forma pensemos en estos ambientes tóxicos de trabajo, donde el chisme es algo normal. Lo normalizamos. Correcto, donde el insulto es algo normal. Correcto, el trato del superior hacia los colaboradores. Sí. ¿Qué hay de estas personas que están en un trabajo donde no tienen vida personal porque su horario laboral no se los permite, que están atados a un estilo de vida que no es favorable para su salud? ¿Qué recomendación desde la parte neuropsicológica es el primer impacto, Ricardo, que veríamos en una persona que está en un ambiente laboral que no le favorece? Pues la recomendación más básica, la que suena más simple, pero se vuelve la más difícil de lograr, es aprender a poner límites sanos, ¿no? Uh-huh. Y
hablando del cerebro y el aprendizaje por repetición, cómo nosotros hacemos priming con los contenidos que vemos. Correcto. Entonces, de repente, si vos sos una persona que está en esa situación, tenés un jefe tóxico, tenés una persona que te exige más de lo que te da, que tu horario de trabajo no termina nunca, te busca dentro de tus vacaciones, te busca dentro de tu fin de semana, no te permiten tener el teléfono en tu trabajo, sin embargo, tenés que contestar en el teléfono cuando estás con tu familia. Estas situaciones tan nefastas. Si tú vieras, hay contenido allá afuera de calidad en el sentido de sketches de injusticias laborales. Y yo he visto algunos videos que me llaman mucho la atención de la forma como reaccionar y poner límites sanos ante estas situaciones, ¿verdad? Que es lo perfectamente natural. Entonces, si vos aprendes a ver estos videos sistemáticamente, poco a poco vas a ir interiorizando estrategias que te van a permitir poner límites más sanos. Marcar límites. Sí. Nuevas formas de conducta ante una misma situación. Exactamente. Y al ver estos videos, pues sacas ideas y el cerebro aprende a través de eso. Así que poco a poco vas interiorizando esos conceptos y se van volviendo más naturales o normales. Por eso es bien importante que si estás en un proceso de terapia y el psicólogo te manda a hacer una tarea, te manda a repetir alguna situación, te manda a ver un video, no lo hace por molestar, lo hace para que tu cerebro vaya aprendiendo nuevas conductas. Correcto, nueva información. ¿Tienen problemas ustedes con las tareas de los pacientes? No, para nada. Nuevas conductas, no. Son muy dedicados. Siempre. Mauri, una consulta. Desde un pequeño ejercicio cortito, desde la parte ABC. Tengo un jefe que constantemente, cuando yo llego a trabajar con la tarjeta, las golpea en mi oreja, y cuando me pide que haga un trabajo, constantemente se va a poner a mi lado para supervisar mi trabajo. Lleva contadas las veces que voy al baño y me ha quitado 5 minutos de mi hora de almuerzo. Pero no puedo renunciar a mi trabajo porque tengo que pagar una deuda. Me pagan el salario mínimo y debo más del salario mínimo. ¿Qué se hace desde el ABC? No, mentira. Creo que es bien importante primero que pueda hacer un análisis de conducta con respecto a eso. En el modelo cognitivo siempre se habla que el exterior o lo que te sucede no es tan importante como la interpretación que tú hagas. Por supuesto, si se analiza ese comportamiento, es qué sucedió, no, qué sé yo, el jefe me vino a hablar aquí cerca. Ok, ¿cómo te sentiste? Correcto. Va a ser bien importante identificar su emoción. Por supuesto, todas las emociones tienen un significado, es decir, de repente la tristeza está relacionado a algo que perdí, el enojo está relacionado a algo que me están quitando, que yo creo que me están quitando, el miedo a la posibilidad de perder y la alegría, las 4 emociones básicas, y la alegría está relacionado muchas veces cuando tengo lo que quiero. Entonces, ahí sería como interesante preguntarle a esa persona cómo se siente cuando su jefe le habla acá, para que pueda interiorizar e identificar. Me siento enojado, ok. ¿Qué piensa? ¿Cuál es ese pensamiento automático? A nivel de cogniciones, nosotros tenemos 3 tipos de cogniciones. Está el pensamiento automático, están las creencias intermedias y las creencias nucleares. Por supuesto, este pensamiento automático me puede ir llevando a cuál es mi creencia nuclear que está relacionada con mi historia de vida. Correcto. Entonces, en la medida que yo soy consciente, en la medida que de repente tal vez vamos a hacer un supuesto, esta persona identifica, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que pensó? Que de repente que no es justo que me esté hablando de esta manera. ¿Ok? Identificamos la irracionalidad, una falacia de justicia, y comenzamos a elaborar un ejercicio que se llama flecha descendente para buscar y encontrar cuál es la creencia nuclear. Y que es muy probable, hay una necesidad de sentirme reconocido, una necesidad de afecto, una necesidad de valía, que viene a resonar en algún momento de mi vida. Mientras yo no modifique esa creencia, entonces sigo repitiendo la misma conducta. Correcto. Aquí entonces, que es bien importante, de nada sirve que tú le digas a una persona, deje de hacer eso, o dígale a su jefe que le molesta, si para él, en su pensamiento, yo no tengo derecho de decirlo. Si se siente indefenso. Si se siente indefenso, no, es que si yo digo eso me van a correr, y si me corren, porque esa es la parte de cómo nuestros pensamientos nos vienen a influir.
Por eso nosotros siempre es bien importante identifica esos pensamientos, cambia. Si tú cambias lo que piensas, cambias cómo tú te sientes y cómo lo que tú haces. Donald, yo sé que vos sos un especialista en relaciones humanas, trabajas mucho en temas de relaciones, de pareja, en el crecimiento y desarrollo personal, has estudiado y lo has trabajado mucho en tu práctica profesional. ¿Qué recomendación le das vos de repente a una pareja que esté en una relación de maltrato certificado, digamos? Ya no estamos hablando de esto coloquialmente conocido de una como tóxico. Interpretación, sino ya es una situación violenta. Exactamente, claro. No necesariamente violenta, pero sí maltrato. Claro. ¿Sí? ¿Qué recomendación le das para salir cuando vos ves que hay tantas personas que están en una situación que les cuesta salir de ahí, de ese hoyo? Claro. Bueno, platicábamos anteriormente con Mauri precisamente de que las relaciones tóxicas, precisamente la dependencia emocional, es una adicción no convencional, porque nos volvemos adictos a la persona. De hecho, los estudios comprueban que una persona cuando está en el proceso de abstinencia emocional, cuando ha salido de una ruptura, su cerebro pues prácticamente está a tal alteración al igual que una persona cuando está dejando una droga. Por ende, lo primero, aunque sea incómodo para la persona enfrentarse a eso, sí o sí se ocupa un desapego. Después pregunta por qué, después investiga qué lo ató a usted a esa relación, pero lo primero es salir. ¿Qué pasa cuando las relaciones son de maltrato y definitivamente no hay una posibilidad de arreglarlo? Primero es que yo creo que ningún terapeuta ve igual una relación de dos chicos que llegan, que tienen 22 y 21 años y que están discutiendo, a cuando ya llega una pareja que están casados, que tienen hijos, que de repente hay desacuerdos que puede haber en una pareja. No es igual. Los riesgos son diferentes. Correcto. En cada situación. No, y no es igual un conflicto de un noviazgo que tiene 3 meses de haber iniciado, donde yo le digo esto a los chicos, o sea, cuando llegan estos chicos jovencitos de 22 y 21 años que están en terapia de parejas teniendo 3 meses de relación, yo le digo, pues, mire, aquí terapia de pareja no es lo que ocupa, ¿verdad? Entonces depende mucho de la circunstancia, pero yo sí cuando hay maltrato, primero es si hay una forma de salir, por imposible que se vea, usted siempre sí puede salir del vínculo, primero. Segundo, y esto, por favor, que lo hagan un reel, usted no puede negociar con una persona que lo está maltratando. Porque desde el momento en que hay una relación de maltrato, hay una lucha de poder. Donde hay una persona que está en una victimización y en desventaja. Por lo que usted no puede llegar a acuerdos de pedirle a alguien que le respete cuando ya claramente le está maltratando, porque esa persona no es capaz de empatizar y considerar sobre sus emociones. Su salud emocional y su respeto no es negociable. Correcto. Y aquí es importante, no sé si lo que voy a decir nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Me da que sí. Ojalá. Esto es importante lo que está diciendo Donald, en el sentido de cuando hay esas situaciones de violencia y a veces que las personas buscan también asistencia legal, que a veces ponen estas situaciones a tratar de enmendar, a tratar de negociar. Cuando hay una situación de violencia, no se puede. Correcto. No se puede sentarse una persona de repente violenta con el otro, porque con ver a la persona le está activando ese trauma y eso se llama doble abuso. Claro, hay una revictimización. Entonces la persona está ahí y eso pasa muchas veces en nuestro medio. Yo creo que el mejor disuasor que yo he podido encontrar para parar estas situaciones es la denuncia pública. Uh-huh. Es decir, llamar a la policía. Uh-huh. Sí. Llamar a la policía. Es decir, yo te digo, hay personas, hombres incluso, que están en relaciones de maltrato físico, que sus parejas los está golpeando, y el hombre tiende a callar mucho. Correcto. Y tiende a sufrir tiende a sufrir bastante también esta situación, pero por el silencio que hace. Y luego la mujer también, ¿no? Sabemos que en Honduras las estadísticas en estos sentidos son altas. Son espeluznantes, sí, verdaderamente sí. Pero la denuncia pública es el disuasor más eficiente y a veces logra disuadir tanto a las personas
personas que incluso ellos internamente empiezan a modificar, generar un cambio. a progresar, ¿no? Ahí solamente yo lo que invitaría es a que no sea un disuasor, sino a que sea un mecanismo de defensa, de protección de la persona. Porque la idea no es disuadir, sino realmente a las víctimas hay que protegerlas. ¿Verdad? Porque hay que protegerlas. Y luego, por otro lado, con esto que mencionabas, hay personas que aún proceden legalmente, denuncian a la policía y no le cuentan a los padres. Entonces yo, a veces dentro de las tareas de terapia, yo parte de lo que le digo es, ok, vamos a hablar con su familia. Su red de apoyo. Su red de apoyo. ¿Por qué? Porque en las relaciones tóxicas, una vez vos le decís a tu mamá o a tu papá, ya no hay vuelta atrás. Porque de repente tus papás ya no te van a dejar estar en ese vínculo. Y creo que esto pasa en general con el trabajo, con las amistades. Hay ocasiones, y chicos jóvenes, cuando sus padres... Todos los chicos que están aquí todos presentes. Los chicos, todas las chicas aquí presentes. Cuando su padre o su madre le diga, dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea su vínculo de confianza con sus padres, pero cuando un padre o una madre le haga saber como esta persona... Ten cuidado. Ten cuidado. O sea, cuando los padres o la madre, que no tiene que ver con una situación de control, sino cuando genuinamente hay algo que los pone a ustedes en peligro, escuchen. Presten atención. Porque vivimos en un mundo donde creo que nos enseñan a ser buenas personas, pero no a protegernos de la maldad del mundo. Y creo que solamente para agregar un poco, estas situaciones se están hablando aquí a nivel de relaciones de pareja, pero también están, y nos ha tocado, o en lo personal me ha tocado ver también situaciones donde mamá es la víctima porque su hijo es el tóxico. Correcto. Y hay situaciones de violencia, de abuso de parte del hijo hacia la madre. Claro. Y la madre tiene miedo de poder denunciar. Claro. Y a veces miedo por la culpa, porque qué va a decir. Y por los límites del amor, muchas veces. Del amor, porque es mi hijo y no. ¿Y aquí dónde estamos hablando? O sea, no se puede justificar, no se puede normalizar, no podemos, no sé qué otra palabra utilizar, decir que esa conducta de violencia está bien. Correcto. En ningún aspecto. Recuerde algo. Comprender el trauma de la otra persona no justifica el daño que me hace. A veces no somos víctimas perfectas ni villanos perfectos. Se trata de que si eres víctima puedes buscar soluciones y si eres villano tienes que tratar de hacer una introspección hacia adentro para ver cómo mejorar la conducta. ¿Quién te lo dijo? No, espérate, falto yo. Y no acaba. No dije qué eso. tóxico, Donald. Tóxico, Donald. Se le quita el micrófono. Sí, hombre, qué barbaridad. Creo que le gusta ser el centro de atención. Sí, qué Soy barbaridad. tóxico, soy tóxico. Ok. ¿Verdad? Y lo que yo quisiera decir nada más, no todo lo que aprendiste se tiene que quedar contigo. Cuestiónatelo y lo puedes modificar y lo puedes cambiar. Hoy sí, ¿quién te lo dijo? Te lo dijo tu psicólogo. Y éramos tres.